Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Energy Edge, el espacio donde exploramos las tendencias, innovaciones y desafíos que están dando en forma al mundo de la energía. Hoy tenemos un tema muy crucial que comentar: actualidad y futuro del sector energético, redes, almacenamiento y su nuevo marco legal. Soy Samuel Arriola, cofundador y CEO de Biosol. Me acompaña en el estudio Gabriel Bracamontes, cofundador y CEO de Biosol. Muchas gracias, Samuel. Buen día a todos. La energía es una parte crucial que día a día es de forma importante tenerla y mantenerla. Entonces, será muy interesante ver estos temas el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel. Para profundizar en el tema, contamos con un invitado especial, Víctor Ramírez, consultor adjunto de Biosol y experto en energía renovable y redes inteligentes. Bienvenido, Víctor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar con ustedes sobre todo esto que viene con el almacenamiento y lo que creo que va a ser una forma distinta de entender las redes eléctricas a partir de las leyes que ya vienen, ¿no? Correcto. Para empezar, Víctor, me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo describirías la situación actual del sector eléctrico en México y en Latinoamérica? Bueno, creo que hay dos situaciones radicalmente distintas y muy interesantes, porque México tuvo prácticamente 6 años de pasmo, mientras que el resto de América Latina, al contrario, abreva del periodo previo en que México desarrolló cosas importantes en su sector eléctrico, desarrollan una capacidad de generación bastante interesante y hacen obras que en México se planeaban pero que no se hicieron, grandes líneas de transmisión que interconectaran zonas de alto potencial eólico, por ejemplo, con sus redes ya existentes. Ellos sí han ido fortaleciendo lo que en México se planeó, incluso se licitó, pero no se ejecutó al final del día, y México pues sí se paró completamente con esta parte, ¿no? Ok, enterado. Entonces, podemos decir y concluir que México dejó de hacer mucho en este tema y tiene mucho que recorrer, porque no solamente es recuperar lo que hace falta, sino el poder avanzar a la velocidad que la misma industria lo requiere. Hay un punto muy interesante que es muy curioso, pero se dice cuando se ven los problemas a nivel de tierra, pero no se habla de ello cuando se hace el análisis a largo plazo. Todo el mundo dice, el Sistema Eléctrico Nacional debió haber consumido tanto y consumió esto, ¿no? Por ejemplo, en 2018, 2017 se preveía que México consumiera unos 375 terawatts hora en el año 2024, y en realidad en el año 2023, y solamente consumió en realidad alrededor de 345, unos 30 terawatts menos. ¿Por qué consumió menos? Porque muchas empresas llegaban en zonas como por ejemplo el Bajío a decir, oye, CFE, requiero 1 o 2 megas, y CFE le decía, pues tengo 500 kilos que ofrecerte de capacidad para interconectarte, ¿no? Entonces fue un freno fuerte. Si hubiera habido la capacidad de distribución, probablemente hubiéramos consumido bastante más de esos 345, probablemente 360 terawatts hora, y esta parte hubiera sido muy importante. ¿Qué es lo que puede suceder ahora? Con los nuevos esquemas se ve una especie de oportunidad de ahora generar mucho más detrás del medidor con proyectos más grandes, y ahí va a ser fundamental el uso del almacenamiento para poder hacerlo mucho más compatible y mucho más renovable esto, ¿no? Entonces, muy importante hoy en día que la iniciativa privada pueda invertir en estos proyectos donde hace falta infraestructura eléctrica, para así complementar la necesidad que tienen tanto actual como de crecimiento, que si bien lo dices, no se ha llegado a ese consumo que se esperaba o con el paso de los años. Sin embargo, sabemos que al día de hoy hay ciertas empresas aquí en México que les gustaría tener y contar con mayor capacidad que le pudieran entregar esta energía, ¿no? Sí, digo, el caso tal vez más importante que se ha dado, o el más famoso, fue el caso de Tesla en Monterrey, que requería unos 150 megas, no hubo disponibilidad de energía. Creo que fue uno de los puntos más importantes, y eso que estás hablando de una región que es bastante próspera, con un desarrollo energético bastante importante, una zona, la zona noreste del país, que es
un superavitario de energía, no pudieron garantizar la energía a una empresa como Tesla. Y pues sí, eso abre la puerta a que tú de repente, tal vez no empresas de tamaño Tesla, pero otras más chicas puedan generar detrás del medidor y satisfacer sus necesidades y ahora sí desarrollar todo lo que buscaban desarrollar en México que no pudieron hacer en su momento. Víctor, y ahí, por ejemplo, el desafío más importante, ya considerando estas nuevas regulaciones y las condiciones de mercado, bueno, no sé si el apetito también de los inversionistas está atrás del medidor. ¿Tú cómo lo ves en la parte tanto de apetito de inversión como un tema del mayor desafío que tendremos las empresas? Yo creo que el mayor desafío es administrar detrás del medidor la seguridad de la red. O sea, no es solamente ponerle paneles como hasta ahora se ha hecho, que digo, qué bueno que se ha hecho, pero no es como hasta ahorita ponerle paneles y ya, sino que ahora es empezar a hacerte responsable de la propia seguridad y continuidad física de tu sistema. Y aquí va a ser muy importante la administración, la inteligencia en la administración de la energía, no solamente de guardarla, sino utilizarla eficientemente. Y esto hace muy importante el desarrollo de sistemas inteligentes que almacenen y ayuden a la optimización del recurso energético detrás del medidor, que podrá haber conexión a la red y tomar parte de lo que te queda de ahí, pero creo que muchos lo que están buscando también es independencia, porque el costo nivelado de la energía detrás del medidor tiende a ser mucho más bajo que el costo que podrá tener o que seguirá evolucionando del otro lado del medidor, en la red eléctrica de CFE, ¿no? Correcto. Creo que esto tiene que ver con el siguiente pregunta, ¿no, Gabriel? Sí, en los últimos años, digo, ahí como lo comentas, el tema de redes inteligentes ha sido importante. Hay un concepto de smart grids que al final tendremos que avanzar en eso, y también que la parte eléctrica se empiece a hacer un poco más digital, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa parte? Hay una parte que no me gustó de la nueva ley del sector eléctrico, y es que eliminan el concepto totalmente de redes inteligentes, y esto creo que es una pérdida. Entonces, creo que esta parte es fundamental. Muy buena parte del desarrollo del sector industrial en México en la ley, sin querer, o bueno, a lo mejor no tenían de otra, el gobierno en la iniciativa de ley termina por decir que te va a permitir desarrollar o construir parte de o el total de tu capacidad de generación hasta 20 megas con permisos rápidos, y esto es atendiendo la necesidad de satisfacer la demanda de muchísimos centros de carga que simplemente no pudieron ser atendidos y que terminaron por no solidificar asuntos de nearshoring. Pero esto, muchas veces las empresas lo que dicen es, sabes que yo soy experto en hacer chips, yo soy experto en hacer inteligencia artificial, yo soy experto en hacer zapatos. Mi labor o autopartes, mi labor no es generar energía eléctrica. Entonces podrás hacerlo detrás del medidor, sí, bajo ciertas reglas, y esto te va a forzar ahora a tener una administración inteligente de las redes para poder eh, abastecer a más de una empresa detrás del medidor con ciertas características que deben tener, pero creo que se puede hacer de una forma bastante eficiente, ¿no? Ok, correcto, entendido. Sí, porque hemos visto en otros países, en otros continentes, donde el uso de estas redes inteligentes ha dado pie a beneficios, pues no solamente al sector público o a los suministradores, ¿no?, de la energía, sino a todos los jugadores y actores clave dentro de esta industria. Y digo, viéndonos al grano, ¿no?, el tema del beneficio hacia el usuario final. Creo que este tema se está dejando de un lado por lo que estás comentando. Eso es algo muy interesante. Todo el mundo tiene se quedó con el mito de que las redes eléctricas son propiedad de CFE y que solamente CFE puede hacer transmisión y distribución. La realidad es que lo que está monopolizado en CFE es el servicio público de transmisión y distribución. Sin embargo, puede haber servicios privados, redes eléctricas privadas que podrán ofrecerle a las empresas de energía a costos bastante más competitivos, al ahorrarte muy buena parte de otros costos que sean. Y ahora lo que sucede muy interesante es que la ley te dice,
tú puedes generar detrás y si quieres tener detrás del medidor todo o quieres estar totalmente aislado, te vas a ser responsable del respaldo, ¿no? O si no lo tomas de CFE, y pues ahora el respaldo puede ser un respaldo totalmente limpio y no tendremos que pensar en centrales térmicas de combustible o de carbón para esto, ¿no? Sí, precisamente el tema de almacenamiento de energía, cómo va a entrar en esa parte de atrás del medidor y que también digo, tendrá que ver varios conceptos, tanto en sus configuraciones como lo que es load shifting, peak shaving, digo, algunos temas también de calidad de energía en el tema de UPS y de respaldo, ¿no? Entonces, digo, creo que será un accesorio adicional a lo que ya hay en el mercado y que ayudará bastante a la situación actual, ¿no? Sí, a ver, hay una realidad y es que yo lo decía unos meses antes, incluso antes de la elección presidencial, ganara quien ganara, es muy difícil que nos quitemos los apagones en adelante de aquí al año 2028. Ahorita, viendo lo que pasó, insisto, creo que no es una mala ley la ley del sector eléctrico, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero entre eso y los planes que ha anunciado el gobierno, veo muy difícil que nos olvidemos de los apagones de aquí por lo menos al año 2030. Y no quiere decir que hablemos de apagones de horas, sino hablemos de falta de continuidad, de pequeños parpadeos en el servicio, que pues sabemos que a la industria le duelen muchísimo. A veces un apagón de décimas de segundo tiene el mismo impacto económico que un apagón de una hora por todo el problema de continuidad en el servicio. Entonces ahí sí, el almacenamiento, sobre todo el almacenamiento con un UPS adecuado, va a ser fundamental para el desarrollo del resto, ¿no? Sí, y sobre todo esto nos regresa a parte de la pregunta uno que estábamos viendo, en el tema donde la necesidad que tiene actualmente la industria, ese es un tema, ¿no? Pero es el crecimiento que se quiere tener por la relocalización de operaciones que quieren tener en México, por la cercanía de Estados Unidos, hablando del tema del nearshoring, pero es los apagones que comentas, pues realmente va a la operación actual. Pero si vemos todo este crecimiento que se quiere ejecutar en base a la necesidad misma de la operación de estas empresas por misma ambición de crecimiento y de expansión de operaciones, pues creo que va a ser un tema muy importante, el tema del almacenamiento. Y sin lugar a dudas, y además, si quieres también meterle más a tus objetivos de energía limpia, que han sido los compromisos corporativos de muchas empresas, no van a poder garantizar la continuidad con centrales térmicas y tendrán que hacerlo con energía renovable y con almacenamiento que sin lugar a dudas en términos al menos de emisiones tiende a ser es mucho más limpio, además ahora es eficiente y aunque el costo todavía no ha llegado a donde queremos, creo que sigue bajando el costo al menos en materia de litio y además viene investigación en muchos materiales como por ejemplo baterías de sodio y todo esto que irán en conjunto con el desarrollo de redes, ¿no? Correcto. Entonces, de acuerdo a lo que has estado comentando, el marco regulatorio de referente al sector energético va a jugar un rol muy importante. Y cuéntanos, que queremos saber tú que estás más adentrado de este cambio, de estas leyes secundarias que están realizándose. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué oportunidades? ¿Qué desafíos? A ver, lo primero es que, para empezar, ya se crea el concepto de almacenamiento de energía eléctrica que antes no existía. De hecho, antes tuvieron que hacer una interpretación de redes inteligentes justamente para poder meter el asunto de baterías. Segundo, lo que hacen ahora es reconocer que las baterías no solamente son un medio de almacenamiento y uso cuando no hay disponibilidad, sino que pretenden, o más bien tienen herramientas que pueden dar estabilidad al sistema eléctrico, regulación primaria, voltaje, potencia, y esto pues es bastante importante para un sistema en el que, insisto, o la falta de desarrollo de infraestructura en los últimos años se ha puesto bastante débil, ¿no? Entonces, vienen unos con otros, la ley ahora te dice, sí, te vamos a incluso se habla de que algunos sistemas van a estar obligatoriamente, por ejemplo, parques de renovables nuevos, parece ser que les van a obligar a un porcentaje de almacenamiento por N cantidad de minutos. Y pues viene retos, pero también oportunidades. Ahora, detrás del medidor,
si se van a respetar las disposiciones administrativas que ya habían sido aprobadas, pero que no se han publicado, pues también habrá oportunidades para tener sistemas de almacenamiento en la red solamente independientes que puedan estar dando estabilidad a los sistemas, a las redes generales de distribución, pero también tienes la posibilidad de generar estabilidad detrás del medidor con los sistemas de almacenamiento e incluso de absorber, y se puede ser un asunto casi de, no de demanda controlable, porque pues, finalmente no es una demanda, pero sí de ir estabilizando en pequeñas secciones del sistema eléctrico la disponibilidad de energía con base en estas baterías, ¿no? Sí, claro. Gabriel, algo que tengas que agregar sobre este tema, creo que es muy importante el almacenamiento, como lo hemos explicado, lo ha explicado bien Víctor, el tema del marco regulatorio, pero creo que podemos ahondar un poco más. Sí, es muy importante, digo, creo también el ayudar a la red a, digamos, a sincronizar y estabilizar ciertas condiciones de balance, que eso yo creo que va a ser un elemento importante en los siguientes años. Todavía no se ve claro de qué manera va a quedarse esa parte, pero bueno, también el tema de centrales eléctricas que pueden utilizar sistemas de almacenamiento para, digamos, quitarle un poquito de contaminación a la red eléctrica, y a su vez, digo, también el tema de paneles, digo, es una gran ventaja ahorita, pero digo, también afecta en los factores de potencia de ciertas empresas. Entonces, digo, también tienes que empezar a utilizar el tema de almacenamiento. Al final de cuentas, el tema de almacenamiento termina siendo como un regulador en el mismo sistema que te da mucha facilidad y mucha factibilidad en poder estar controlando y no dejarlo al control del mismo sistema, sino que le puedes, digamos, meter de manera quirúrgica al sistema por medio de las baterías, ¿no? Entonces ese es, creo que, uno de los puntos importantes. Hay un punto muy importante acá. El dolor de cabeza del mercado eléctrico mayorista, al menos en los últimos 3 o 4 años, ha sido sin lugar a dudas el costo de la potencia, que se ha elevado de forma impresionante y le ha costado muchísimos suministradores. Las baterías ahora van a poder ofrecer de alguna forma capacidad o van a poder ofrecer potencia, y esto le puede ayudar incluso a la viabilidad financiera en el mediano y en el largo plazo de algunas centrales renovables, y eso puede cambiar mucho la forma o la perspectiva en la que tenemos a las renovables dentro del mercado eléctrico mayorista, que puede ofrecer este tipo de servicios conexos que están reconocidos dentro del mercado y que tendrán un valor. Entonces, los retornos de inversión se pueden volver interesantes si de repente empiezas a ofrecer energía y a competir, por ejemplo, con algunas centrales térmicas, turbogás, que ha sido lo más caro y lo más usado también para generar potencia en la red eléctrica, ¿no? Sí, creo que algo que nos ha despertado mucho el interés a todos, y estoy hablando no solamente nosotros por el tema de Biosol, por el interés y la experiencia que tienes, pero el tema del almacenamiento, hemos visto cómo se ha detonado a una rapidez inimaginable, ¿no? Es algo que lo vivimos en el tema de los paneles fotovoltaicos, el proceso de maduración de este producto, el proceso en la bajada del precio para que tenga esos retornos de inversión que hoy en día ya se tienen. En el tema del almacenamiento lo hemos vivido a pasos agigantados. Estamos hablando de que en 4 años se ha hecho lo que en 10 años estuvo haciendo en paneles solares. Y creo que esto, digo, va con un tema muy importante, ¿no? El tema de la energía. La energía es uno de los problemas o las crisis que hay en todo el mundo, hablando también de la otra crisis que es el agua, ¿no? Pero aconteciendo el tema energético, creo yo que es por esto esta velocidad que estamos teniendo, esta bajada de precios que, como bien comentas, va a seguir existiendo, y además de otras tecnologías que bien lo dijiste, ¿no? Baterías de sodio, están las redox, algunas otras importantes soluciones de almacenamiento que pueden facilitar estos retornos de inversión interesante, pero como bien mencionas, creo que la oportunidad del mercado está, en el cual podemos hacerlo uso para un sistema aislado, para un sistema de, como bien decía Gabriel, de la frecuencia, de la entrega de energía. Realmente es una polivalencia que tiene el almacenamiento y que debemos de aprovechar, y realmente las necesidades
ya no es tanto por aprovechar, sino más bien por el tener energía, ¿no? Que no se te puede escapar un minuto por los mismos procesos. Tenemos datos de empresas donde un minuto derivado de la potencia que no tienen los generadores de diésel actualmente, que es lo que se tarda en llegar a esa potencia, llegan a perder 120,000 pesos cada minuto que no tienen energía. Y estás hablando, lo comentabas, ¿no? Estos apagones llegan a ser tan importantes que afectan en gran medida al PIB de México, ¿no? Entonces, ya ahora es no tanto esta oportunidad de obtener almacenamiento, sino ya se vuelve una necesidad. Un asunto de seguridad, básicamente, de la empresa. Uh-huh. Sí, exactamente. Y el impacto para las empresas y consumidores, digo, al final vemos todas las ventajas y las condiciones que va a haber de oportunidades para los siguientes años, pero a su vez, digo, hay que siempre, nosotros lo vemos siempre como un tema de sí energía, pero también hay que darle al apetito financiero, a la parte económica, que pueda ser realizable y sostenible, ¿no? Entonces, de alguna mecánica para el tema de impactos de las empresas, muchas veces hay modelos financieros que justamente los fondos de inversión internacionales, nacionales, están interesados en buscar y explorar algunas maneras de modelos financieros. Digo, en el caso hay el modelo de Energy as a Service, que propiamente es dejar en servicio el mismo tema de la energía y que es un servicio cotidiano como actualmente lo pagan, ¿no? Entonces, muchas veces también sacar a las empresas de decirle, oye, vas a hacer una inversión de algo que no es productivo para tu giro, más sin embargo te va a dar seguridad energética, a veces es complicado porque pues, las inversiones no alcanzan para todo, ¿no? Y hay que sacarle el mayor provecho, ¿no? Hay casos que he visto muy interesantes en los que una empresa por apagón pierde 60 millones de pesos, digamos, más o menos 3 millones de dólares, y la solución le cuesta 2 millones de dólares. Entonces, como dices, tal vez no es una inversión productiva, pero te evitó pérdidas por cada apagón que tienes, que pues creo que pasa de ser una inversión productiva a una inversión prioritaria, ¿no? Sí, correcto. Y como bien lo decía Gabriel, ¿no? Muchas veces en el mercado hemos visto el dinero lo tienen operando, ¿no? Todas estas empresas, el sector comercial e industrial, el dinero lo tienen en el día a día, lo que les está generando esta productividad. Y muchas veces dejan de un lado el hecho de poder invertir en soluciones energéticas que les puedan pues dejar de tener estas pérdidas operativas, que realmente es muy importante y es muy valioso, ¿no? Entonces, el hecho de poder contar con ciertos modelos financieros, Energy as a Service es uno importante, están los PPA, los Power Purchase Agreement. Entonces, realmente esto le da maniobra a que la empresa pudiera tener, no sin realizar una inversión importante, tener estos beneficios, ¿no? Igual en menor medida, pero sí muy importantes, ¿no? Tú lo dijiste ahorita hace un momento, ¿no? La seguridad energética creo que es algo importante, ¿no? El que puedan sentir esa independencia energética ante las fallas, ante los apagones, intermitencias, como bien mencionabas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Totalmente. Ahora, el Energy as a Service, bueno, lo que termina siendo es volviendo viable financieramente el asunto de baterías, ¿no? Claro, debe de ir acompañado de algunas medidas como una buena ingeniería, un buen control para poder tener retornos adecuados. Afortunadamente en México el asunto del factor de potencia solamente es una vez al mes. Hay lugares en Estados Unidos donde es una vez al año. Se te van 15 minutos al año y el dinero se te escapa de las manos en un abrir y cerrar de ojos. Pero sí, puede ofrecer el servicio y la estructura tarifaria en México ahora te permite recuperarlo y tenerlo en relativamente poco tiempo, ¿no? Víctor, una pregunta, ¿cómo te sentiste en la Expo Replos? Realmente creo que es muy importante este tipo de expos porque se dan a conocer mucha información, mucho conocimiento que le hace falta a nuestro giro tema energético y creo que pues traes ahora sí de mano la información necesaria, ¿no? Híjole, personalmente siempre esos congresos son un dolor de cabeza. Es muy difícil recorrerlos de repente todos, porque
te paras a platicar con mucha gente, pero es algo padre porque, como bien dices, empiezas a ver la visión de las empresas, cómo van pensando cada una de ellas, cómo van viendo en el futuro, digo en el futuro, en el corto y en el mediano plazo, dónde invertir, dónde vienen las oportunidades de negocio, dónde empiezan a crecer algunas cosas. Algo muy interesante que va a pasar ahorita es que, por ejemplo, hay una ralentización del suministro de algunos componentes de paneles solares en China, entonces se espera que en los próximos meses probablemente o suba un poco el precio o haya un pequeño desabasto. No podemos saber porque se puede reacelerar la producción en China, pero sí te va dando muchísima información de cómo se va desarrollando, y también ves tendencias, ves que cada vez más empresas se meten en algunas pequeñas partes que parecía que no tenían sentido de negocio, y pues va cambiando la forma de ver las cosas, ¿no? Excelente. Pues primero que nada agradecerte de estar en la expo, aunque sé que, como dices, es un dolor de cabeza, pero realmente muy importante y valiosa tu participación en esta expo de Replos. Gabriel, ¿algún comentario? No, importante que ya hay ese tipo de exposiciones en México. Digo, Replos está en Estados Unidos y en parte de Europa y son bastante interesantes, que ha cambiado también los expositores de todo ser solar. Ahora ya ves un poquito más de diversidad en las condiciones pues de todo el área de exhibición, y que cada vez, digo, ves cosas innovadoras también, que hay una parte importante en eso. Y digo, gracias que va avanzando este tema y que en México hay un interés por ese nivel de marcas para ponerse a revisar el tema de Latinoamérica y principalmente pues el tema de México, ¿no? Y un punto adicional, Víctor, creo que en esta expo estamos viendo, así como en muchas otras, el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está hoy en día, pues ahora sí, en boga, ¿no? Y es algo que no podemos dejar de un lado en tema de lo que se vio en la expo, porque hay muchos equipos que ya adaptan la inteligencia artificial para sus sistemas y demás, y es algo que se nos hace importante, interesante, y creo que es bueno el poder platicar de ello. Es muy interesante porque justo, por ejemplo, las fórmulas de cálculo de la demanda es algo que ya se usa desde hace muchos años en el despacho eléctrico, en la administración del despacho, y ahora lo que ve la inteligencia artificial de alguna forma es empezar a usar este tipo de algoritmos para darle orden y para darle estabilidad al sistema, es utilizar esta serie de sistemas computacionales que te permiten organizar de una forma adecuada la generación de energía, y en este caso es administrar no la generación, sino el almacenamiento y el uso de la energía de forma más inteligente. Creo que es uno de los grandes espacios de la inteligencia artificial, poder predecir lo que va a suceder, y le va quitando un poco la carga al error humano, y empieza a hacerlo de una forma un poquito más automatizada. Digo, no sé si pronto va a poder también, hay una historia muy interesante que sucedía hace años. En el SENA se empezó a detectar algunos partidos de fútbol que cambiaban un poco la demanda eléctrica. Entonces, también Secretaría de Seguridad Pública sabía que cuando ciertos jugadores jugaban, bajaba el índice delictivo en la Ciudad de México. Entonces, solamente falta que la inteligencia artificial nos empiece a decir qué va a pasar cuando juegue tal o cual equipo, para saber cómo va a ser la demanda eléctrica, pero sí está comiéndose al error humano, y eso creo que viene bien para tener cada vez una red más segura y más eficiente también, ¿no? No, excelente. Víctor, creo que ha sido un tema crucial que estamos tocando y muy importante. El poder dar esta información a la audiencia para que pudieran esclarecer algunas dudas que puedan tener. Realmente creo yo que este tema nos podemos ir días, horas, semanas, por toda la información, por todos los antecedentes, por realmente la necesidad que hay en el mercado. Y pues no queda más que pues agradecerte. Realmente ahora sí el expertise y el soporte que tienes creo que es muy importante y muy valioso para nosotros, y creo que la audiencia lo va a disfrutar. No, al contrario, un gusto poder platicar con ustedes y ir desmenuzando esto, que creo que viene el momento de mucho almacenamiento,
hace unas semanas lo decía en Energía Debate en la columna, y viene un cambio en la forma en la que entendemos la energía y muchísimo más generación detrás del medidor, una descentralización del sector eléctrico, y esta parte de almacenamiento será básico para poder desarrollar de la mano un nuevo sistema eléctrico mucho más distribuido, no en términos de la ley de los 0.5, 0.7 megas, sino en realidad en distribuir, en generar la energía más en la zona de consumo y no tan centralizada. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder platicar con ustedes. Sí, gracias a ti, Víctor, y yo creo que será tema para un siguiente episodio, el tema sobre todo de las líneas de transmisión, ¿no? Aquí en México creo que es un punto clave y un actor importante para todo lo que estamos hablando. Sí, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Samuel, gracias, audiencia, por acompañarnos, y como dice Víctor, vamos a ir desmenuzando varios temas que serán de gran interés y que al final esta estructura de energía pues propiamente es nueva para muchos. Digo, propiamente CFE tenía toda la estructura, ahora hay que irla entendiendo y hay que irla desmenuzando para entender esas capacidades, ¿no? Así es, y nuevamente agradecer la audiencia, a Víctor, y no olviden seguir en nuestras redes sociales y estar atentos a los próximos episodios que tendremos en Energy Edge. Muchísimas gracias a todos. Gracias.